Bienvenidos a Reflejos, el segmento de Focos, donde analizamos el acontecer internacional. El presidente electo de Brasil es el ultraconservador Jair Bolsonaro, quien se impuso con el 55% de los votos a Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores del expresidente Lula, salpicado en un fuerte escándalo de corrupción. ¿Cuáles son las claves para entender este giro político en Brasil? ¿Qué futuro le espera al país sudamericano con Bolsonaro? Para hablar del tema, enlazamos hasta San José, Costa Rica, con Kevin Casas Zamora, abogado, doctor en Ciencias Políticas y socio director de Analítica Consultores. Bienvenido, doctor Casas. Encantado de estar en el programa. Bien, a nivel mediático, la elección en Brasil se planteó como una dualidad entre un conservador y un progresista, o entre un xenófobo y un proderecho de las minorías. Sin embargo, Jair Bolsonaro ganó con el 55% de los votos y obtuvo el triunfo en ciudades desarrolladas que conviven con la diversidad como Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia. ¿Qué otro elemento importante decantó la elección a favor de Bolsonaro? Yo creo que se juntan muchos factores. Me parece que ante todo el tema fundamental que definió la elección fue un profundo, virulento rechazo de una parte considerable de la población brasileña con respecto a su clase política. Y en particular, aunque el rechazo fue muy generalizado contra toda la clase política, me parece que se concentró en el Partido de los Trabajadores, que, bueno, mal que bien había ganado las últimas 3 elecciones. Entonces, y es de todos los partidos el que de manera más central ha sido involucrado en los escándalos, porque es más de un escándalo de corrupción, primero el Lava-Jato y después todos los que han venido como consecuencia de ese, que han salpicado a una parte considerable de la clase política. Y en un país que se creía que había más o menos ido evolucionando en la dirección de instituciones políticas más consolidadas y más maduras, esto ha sido una profunda desilusión. Ahora bien, ¿cómo las fake news se integraron a la estrategia de campaña de Bolsonaro? ¿Qué tan determinantes fueron? Todas las informaciones que tenemos indican que fue un tema fundamental, particularmente en el caso del candidato ganador, de Bolsonaro. Hay muchas cosas interesantes respecto de la campaña de Bolsonaro. O sea, el propio hecho de que Bolsonaro es un candidato que hizo casi exclusivamente su campaña a partir de las redes sociales. O sea, realmente es un fenómeno muy extraordinario, que cuando hablamos de redes sociales, cuando hemos hablado de redes sociales y campañas electorales en el pasado, normalmente pensamos en Twitter, en Facebook, y ciertamente Bolsonaro las usó de manera muy considerable. Pero lo más importante es WhatsApp, el uso de la mensajería instantánea, en lo que realmente es una cosa que no se había visto en ninguna parte y que ha sido el agente propagador de noticias falsas y el agente propagador de mensajes electorales que resultaron muy poderosos para el candidato vencedor. Es además una red social que es enormemente difícil de controlar, porque se trata de mensajería privada, además encriptada, con códigos de seguridad muy rigurosos. Entonces es muy difícil realmente imaginarse regulaciones que permitan disuadir la divulgación de noticias falsas a través de WhatsApp. Bolsonaro promueve un discurso restrictivo en cuanto a los derechos de las minorías y uno armamentista para la seguridad pública. ¿Cómo está la institucionalidad brasileña para frenar un probable abuso? ¿Hay independencia en los demás poderes estatales y federales? Una cosa muy importante que pasó el domingo de la elección es que después que Bolsonaro da el discurso de su victoria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Toffoli, da un discurso muy esclarecedor, en el que prácticamente erige a la Corte Suprema de Justicia como un garante de la institucionalidad,
un discurso realmente muy vigoroso, en ese sentido, muy conspicuo, en el sentido de que la Corte se ve a sí misma a partir de ahora como garante de la institucionalidad y está dispuesta a jugar ese papel, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que hay mensajes contradictorios? Porque una de las cosas que ha pasado en estos días, que ha sido muy pública y que ha generado mucho debate, justamente sobre el tema de la independencia judicial en Brasil, una independencia que había venido siendo celebrada en los últimos años, diciendo que, bueno, que el Poder Judicial había jugado un papel, digamos, muy importante, limpiando, digamos, de corrupción el sistema político y que había demostrado una gran autonomía frente al poder político. Bueno, resulta ahora que el juez que encabezó todo ese esfuerzo que muchísima gente celebró, ahora resulta que le aceptó la nominación como ministro de Justicia al presidente electo. Esto a mí me parece terrible, verdaderamente, porque pone una sombra muy justificada de duda sobre todas las actuaciones del Poder Judicial a lo largo de los últimos 3 años. Esta decisión del juez Moro de aceptar un puesto en el gobierno del presidente Bolsonaro realmente es muy problemática desde el punto de vista de la imagen de imparcialidad, de la independencia frente al poder político del Poder Judicial. Y me parece que la gran perdedora después de esta decisión es la lucha contra la corrupción. Brasil posee uno de los congresos más fragmentados del mundo. 30 partidos políticos conforman las cámaras. Además, el partido de Bolsonaro apenas cuenta con 52 diputados de una cámara de 513 congresistas y solo 4 senadores de un total de 81. ¿Cómo pretende gobernar Bolsonaro con estas circunstancias? La crisis política que ha vivido Brasil en los últimos años, de alguna manera se ha desperdiciado. Y digo que se ha desperdiciado porque era la oportunidad perfecta, uno hubiera pensado, para hacer una reforma política muy profunda en un país que desesperadamente lo necesitaba. O sea, no es normal que usted tenga 25, 27, 29, ahora 30 partidos representados en el Congreso en Brasil. O sea, algún tipo de reforma política era necesaria, sobre todo porque esa fragmentación brutal de la representación legislativa hace inevitable la corrupción, porque hay muchas maneras de construir una mayoría legislativa en un entorno tan fragmentado. Una forma, y quizá la más rápida, es comprando la mayoría. Y eso fue exactamente lo que se vivió en los gobiernos del PP. Y eso es lo que está en la raíz del escándalo de Lava Jato. La gran pregunta ahora, y esto es muy problemático, es que hay una disonancia, me parece a mí, entre la estridencia del mensaje anticorrupción del presidente electo, y que, como digo, es un presidente electo en los hombros de un profundo asqueo de la ciudadanía brasileña con respecto a la corrupción de su clase política. Hay una disonancia entre eso y los incentivos políticos que va a necesitar y que va a desplegar el presidente para poder construir una mayoría legislativa en un Congreso que tiene 30 partidos políticos. En otras palabras, el presidente va a quedar sujeto a la misma situación que de alguna manera obligó a los anteriores a favorecer prácticas de compra de votos y prácticas de corrupción y prácticas de clientelismo sin las cuales es imposible construir una mayoría legislativa. ¿Cómo va a resolver ese problema? No tengo idea. Muchísimas gracias, doctor Casas. Encantado. A la orden. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos.